que es, digamos, la culpable de que yo haya hecho esta película. Cuando leí su libro, Imperio Flavio y Leyenda Negra, decidí que tenía que hacer algo. Digamos, había una inquietud que me rondaba, como dice Pedro, había una cosa ahí, algo que no encajaba, ¿no? Y había que salir de la caverna platónica. Y el libro de Elvira fue un poco la puerta de salida de la caverna, quizás, ¿no? Antes de acabarlo ya había decidido que tenía que hacer una película, que la película no es el libro de Elvira, pero digamos que fue el impulso que le dio la intención de hacerla, ¿no? Y bueno, pues bueno, la verdad que es increíble. ¿Te faltan dos actores? Sí, bueno, pero bueno, Adelaida Segarra, que es profesora de la Universidad de Burgos, y Marcelo Gullo, que es autor de Madre Patria, profesor de la Universidad de Rosario, en la Universidad de Buenos Aires, político, bueno, muchas cosas, politólogo sobre todo, y también un gran amigo. Bueno, pues no sé, yo creo que ya si queréis hacer alguna pregunta, pues estamos dispuestos. Buenos días, soy Jesús Lozano de la Agencia EFE. Primero una cuestión técnica, no sé si el documental, además de estrenarse en España, hay previsión de distribución internacional, es decir, ya es seguro que se vaya a proyectar en América, principalmente, evidentemente, aparte de alguna otra región del planeta. Y luego, en segundo lugar, este documental, no sé si es casualidad que se vaya a estrenar en esta polémica, estas pedidas de perdón, o ha sido o hay alguna intención detrás aparte de desmontar la leyenda negra. A ver, la primera pregunta es que bueno, el documental se estrena el día 15 de octubre en España, bueno, de momento alrededor de 40 cines, que en gran parte del territorio español. En Madrid, por ejemplo, salen en 3 cines. Evidentemente lo hemos hecho también con la voluntad de que se vea en todo el mundo. Parece que van surgiendo ya, en Bolivia tenemos ya de distribución, es muy interesante, en Santa Fe y en un par de ciudades más. Y todo nuestro esfuerzo va a ser porque se vea fuera de España también. José, ¿sí? Un apunte, perdón. El 11 de noviembre se estrena en Bolivia en 4 ciudades. Ah, fantástico. Gracias, María. El 11 de noviembre. Correcto. Bueno, en Santa Fe, creo, ¿no? En La Paz, te las digo ahora. Bueno, y con respecto a la segunda pregunta, sí, nos ha costado muchísimo montar esta polémica. Convencer a Obrador de que contribuye a la promoción. Y ya está. Pero se ha ofrecido con un encanto. El Papa sobre todo seguro. O sea, entenderéis que tenemos unos aliados de la que está invencible. Bueno, ahí se aplica la frase del Quijote. Con la iglesia nos topamos. Se aplica la frase del Quijote. Pero digamos, no, ha sido una casualidad. La película tenía su tiempo de ser, de nacer, y de repente, pues una semana antes se ha montado el lío, ¿no? Pero bueno, suerte que tenemos. Sí. Yo soy Mercedes de Canal Sur Televisión y me gustaría 2 preguntas. Una, ¿cuál es el objetivo, sobre todo, de este documental? Es decir, ¿qué es lo que se pretende? Y luego, con ese objetivo, después de la polémica que se ha montado, ¿va a dar aclaraciones a la gente? O sea, ¿qué es lo que le dirían a la gente para que fuera a ver este documental? Pues, a ver, hay lo que le digamos a la gente, que la historia es algo que bueno, la intención de esta película es
quizás desbrozar desbrozar una idea de la historia de España que nos han impuesto de alguna manera o que nos hemos creído y despojarla de mitos que están alrededor y de leyendas de todo tipo, ¿no? O sea, es un poco abrir una vía ahí y hacer algo, porque la película, lo más difícil de la película es seleccionar, porque hay tantas historias, tantos personajes, tantas cosas que contar que en 100 minutos que dura la película ha sido un trabajo. Incluso todo lo que hemos grabado con todos ellos, pues, tenemos un material increíble. Ha sido muy, muy difícil llegar a y muy doloroso dejar muchas cosas fuera. ¿Y a qué creen que se debe este revisionismo histórico, esta destrucción de imágenes de todo lo que representa o simboliza el papel de España en América? ¿A qué se debe y quiénes creen que en el fondo están detrás de todo este movimiento? Yo diría que hacer que pienses en el pasado te hace olvidar que tienes que construir el futuro y que el hoy es muy importante, y la ciudadanía lo que hace es elegir cómo van las cosas hoy. En la medida en que hay cuestiones polémicas que centran la atención, es como una cortina de humo. ¿Quién está detrás? Pues probablemente alguien que no le interese que se analice desde la ciudadanía su gestión, o que prefiera una distracción. Si usted me permite, no, es mucho más grave. Eso sería hasta casi una cuestión inocente que no pasaría a más de una acción política que es la clásica de cualquier político. No, nosotros estamos delante de algo mucho más grave, que es la intencionalidad de provocar una fragmentación territorial de la República Hispanoamericana. No es simplemente un político que para excusar su ineficiencia política levanta un tema histórico para pasar al pasado y para encubrir su incapacidad. Nosotros estamos delante de una acción política que, de no ser detenida, va a la fragmentación territorial de las repúblicas hispanoamericanas. Vamos a ver surgir una república mapuche, una república aymara, una república quechua. Vamos a ver fragmentar el Perú en 4 naciones distintas, el Chile en 2, Bolivia en no sé cuántas, con pérdidas territoriales para la Argentina. Es mucho más profundo. Y nuestras repúblicas serán segmentos indiferenciados del mercado mundial. ¿A quién beneficia? Bueno, beneficia, se entiende, a quien el dueño del mundo, que es el capital financiero internacional, que quiere estados minúsculos, incapaces de imponerse en el orden internacional e incapaces de resistir su poder. Y entonces no es una cuestión simplemente baladí cuando haya una república aymara, otra quechua. Yo me pregunto, todos estos líderes supuestamente revolucionarios y antiimperialistas, cuando en Chile se habla mapuche o araucano, que sería más probablemente llamarlo así, y otro guajira, y otro aymara, y otro quechua, ¿en qué lengua se van a comunicar las distintas repúblicas? Después de 40, 50 años, en inglés. Entonces, esos supuestos antiimperialistas, como el señor Evo Morales, como el presidente de México, como la presidenta de la Asamblea Constituyente de Chile, creyendo ser antiimperialistas, son la obra más barata que jamás ha tenido el imperialismo anglosajón para terminar de partir, se entiende, la América española y Hispanoamérica, ¿no? Y entonces estamos delante de unos personajes que, queriéndolo o no, van a provocar, se entiende, nuestra mayor desgracia después de haber sufrido ya una primera fragmentación. David Barrera, del Español. Luis, usted en el documental dice que bueno, España necesita recuperar su historia y que sobre todo los libros de texto reflejan muy mal la historia de España. No sé, una breve valoración de cada uno de ustedes, ¿qué debería cambiar para que desde pequeñitos aprendamos bien la historia de España? Bueno, yo creo que se ha interiorizado excesivamente por parte de una parte importante de la historiografía española todas estas críticas de la leyenda negra y me parece que a veces de manera muy poco
con una capacidad crítica escasa, pues pasan a manuales, pasan a textos que, en fin, no reproducen la historia que por otra parte se hace en las universidades y las investigaciones y que va por otro camino. Entonces creo que habría que enseñar de una manera correcta a la gente joven la historia. Por desgracia se les enseña no solo de manera no demasiado correcta, sino se les enseña un poco, porque cada vez la presencia de la historia en la enseñanza primaria, bachillerato, etc., es menor. Pero yo creo que debería de cuidarse más esto. Y luego, claro, hay otra realidad, y es que toda la parcelación autonómica pues hace que no se estudie la historia común, sino que se estudien multitud de aspectos separados, incidiendo siempre en las cuestiones que diferencian, en lugar de la realidad de un pasado común, que es muchísimo más fuerte, porque en ocasiones todas estas cuestiones que diferencian son invenciones interesadas. Bueno, pues yo creo que no sé cómo funcionará en Hispanoamérica. En el caso de España hay una tendencia a sobrevalorar la historia contemporánea, que es la más ideológica, y a minusvalorar y menospreciar la historia moderna, propiamente dicho, ¿no? Entonces, en varios cursos pues, se da lo mismo y se tiene mucho más peso. O sea, la guerra civil la das como 80 veces e incluso la proyectan al paleolítico, si quieres, porque ahí ya estaban republicanos y Cromañón y él ya eran republicanos y franquistas peleando. Entonces, hay una deformación absoluta de la historia de España por esa sobrevaloración, sobrepeso de la contemporaneidad de esa historia, ¿no? Y entonces eso, te llevan al franquista, te lo llevan por supuesto a Fernando y Isabel, pues naturalmente eran franquistas, pertenecían al movimiento, y Alfonso X y demás. Entonces hay esa tendencia, la ideología política está muy presente en la secundaria, ¿no? En la educación secundaria, que es donde más primaria, ¿no? Entonces, claro, es importante hacer ahí pues una labor de penetración de algún modo, pero es muy difícil porque la propia historiografía tiene ese peso. Entonces, la misma historiografía, que se supone que desde la que se hacen después los manuales. Entonces, pues bueno, es una pelea, yo creo que una pelea política, efectivamente. Suscribo totalmente lo que ha dicho Marcelo. Aquí hay una pelea, en el caso de España se agrava más, seguramente, que en el caso de Hispanoamérica. Hay una serie de proyectos políticos que buscan la fragmentación del país. Y esos proyectos políticos se han filtrado totalmente las instituciones, totalmente, absolutamente están filtradas las instituciones, penetradas por ese proyecto político de despedazar nuestro país. Esto, si no lo quieren ver la personal, porque lo vamos a ver, pero vamos, es evidentísimo, ¿no? Entonces, pues contra eso hay que combatir, lógicamente. Entonces, por ejemplo, pues la historia medieval, como dice Elvira, ¿no? Es una especie de espejo de los deseos del nacionalismo fragmentario que tenemos, y ahí ven lo que les da la gana, ahí metido, ¿no? Y entonces, claro, eso hay que combatirlo, ¿no? Eso hay que combatirlo, ¿no? España hay demasiados, ¿no? Que decías tú en el libro, demasiados. España no se quiere amoldar, se busca que no se amolde al canon de una nación normal, y entonces está llena de demasiados, en crisis permanente, la economía siempre fracasada. Es una tabana la que se vuelca a la divulgación histórica, en el ámbito de la escuela, pero también en el ámbito de los programas, de los documentales y demás. Entonces yo creo que este documental pues, es una especie de puñetazo en la mesa y a ver qué pasa. Sí, a mí me gustaría, al hilo de lo que has dicho, pues, estoy de acuerdo. Ahora, yo voy a poner un ejemplo. Una de las ideas que se han difundido es la de que España solo existe desde Felipe V. Lo cual es una falsedad. Solo existe a lo mejor formalmente como un territorio unido, pero no hay más que ver los documentos para ver que con los reyes católicos en el siglo XV se está hablando de España. Entonces, ¿la existencia qué es? Las cosas existen o formalizadas o menos formalizadas, pero existen. Una pareja, de hecho, no está formalizada. No existe esa pareja, claro que existe. Es decir, esto es una cosa que se ha llevado al extremo. Yo he estado durante muchos años dando una serie de cursos de doctorado, luego máster en la Universidad Jaume I de Castellón, y me encontré con mis alumnos hablando de España. Y claro, es que ha venido el profesor fulanito de tal, ha dicho que España no existe. Estoy aquí con unos documentos del siglo XVI y del siglo XV, y aquí está hablando de España.
Bueno, pues esta es otra de las cosas que se han dicho, que se difunden y que están en los manuales. Es un ejemplo de los muchos que se pueden poner. Pero eso está en todos los manuales de todas las comunidades autónomas. En las de Andalucía, por ejemplo, lo que aquí vamos o pretendíamos contar o pretendemos contar, que es el proceso de la primera globalización, sobre todo muy importante en aspectos económicos. Bueno, pues esto aparece en el libro de mis hijos, dice los viajes andaluces. Esto es literal, los viajes andaluces. Es decir, lo único, al parecer han conceptualizado que hay una serie de exploraciones que como el capitán, o sea, Yáñez Pinzón y tal, como eran andaluces, Solís, entonces han separado de todas las exploraciones que se hicieron una serie de viajes, y eso se llama los viajes andaluces, y son los que aparecen en el libro de texto. O sea que Magallanes Elcano, la vuelta al mundo es esto, y los viajes andaluces es esto. Entonces, la historia de España está sometida a unas presiones absolutamente colosales, es una cosa increíble, ¿no? Absolutamente increíble. Y yo no quiero que sigamos adelante sin mentar a un montón de actores que no están aquí, ¿no? Hay un montón de historiadores, unos españoles, otros extranjeros, que ya los veréis en el documental, que son muchísimos, ¿no? Pues desde Jaime Contreras, que debería de estar aquí en este momento y no puede, pues a nuestro amigo Martín Lamourceau, que es el autor de una investigación genética que desmonta toda la teoría de los españoles violadores en los Países Bajos, es pura ciencia genética. Bueno, no sé, no quiero seguir, pero en fin, hemos tenido, estamos muy bien acompañados, vamos, que ya veréis que el aparato de historiadores que acompaña el documental es importante, ¿no? Y intenta contar esa otra parte de la historia que también existe, que está muy conectada con el desarrollo de la economía global, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos una fijación, porque lo que le pasa a AMLO no es un trastorno singular, ¿no? O sea, la AMLO, digamos, lo tiene en grado superlativo, pero es el trastorno Inquisición-Conquista, ¿no? Entonces tú no ves nada más, porque pues, probablemente el hombre no sabe la enorme cantidad de mexicanos que participaron en la creación la primera vía de comercio, de intercambio constante con Asia, de exportación, o sea, el que conectó realmente a China con el resto del mundo, que se hace a través del Pacífico de la Nueva España, y que fue un gran proyecto mexicano, mucho más que de España salido de la España europea. Fue el gran proyecto de expansión de la Nueva España, y eso es historia de México, y ambos se la está amputando. Y de historias amputadas, entre las que nos hemos amputado en esta parte del mundo, a la que se han amputado por allí, pues esas partes amputadas, al menos un poco, queríamos contar en este documental, ¿no? Para que quizás a lo mejor, sintiendo curiosidad, haya más gente que hable español, que acierte a entender mejor el motivo extraño porque hay 500 millones de personas en el mundo que hablan español. Como mínimo, y solo el peso ya llama un poco la atención, ¿no? Habrá que intentar saber por qué. De todas formas, me da la impresión de que gana terreno esta visión negativa de España. ¿Por qué España perdió en su momento, cuando surgió la leyenda negra, la batalla de la propaganda? ¿Y por qué me da la impresión perdiendo ahora esa batalla también con ese resurgimiento de movimientos indigenistas o de movimientos revisionistas? ¿Qué es lo que pasa? España ha perdido muchas batallas de propaganda, casi todas. Yo lo he estudiado, por ejemplo, en la época de la Guerra de los 30 años. En la época de los 30 años pierde la batalla de propaganda constantemente. Por ejemplo, España en la Guerra de los 30 años, que evidentemente está apoyando a los Habsburgo y el bando católico, está apoyando a Baviera. Bueno, la leyenda anti-española en Baviera es impresionante. Y entonces lo que se escribe en Baviera es a favor de Francia, que es la enemiga. Y Francia, a partir de Richelieu, evidentemente está ganando las batallas. Y está haciendo una serie de cosas que España no hace, pero España, que estaba dando dinero, está perdiendo la batalla. ¿Por qué? Esto es una constante. Se pierden en el 17,
se pierden muchas batallas diplomáticas, pero sobre todo se pierde la batalla de la propaganda. Y se sigue perdiendo. Yo creo que hay grandes constantes en la historia de un país. No sé por Totalmente qué. de acuerdo. Hay cosas que no se arreglan nunca. Hay países que venden muy bien lo que hacen. Francia es un modelo. Francia está con todos, está con este, está con otro, traiciona este, traiciona al otro. Y sin embargo Francia, y el propio Papa, está apoyando a Francia. Entonces dice, bueno, vamos a ver, esto donde hay un elemento aquí que no se ha estudiado, que es esa historia de saber vender lo que se hace. Lo que se hace. Y luego una segunda cosa que quería decir en relación con lo que comentábamos antes. Claro, todo esto parte de esta idea de que a lo largo de la historia parece que los únicos malos hemos sido los españoles. Bueno, vamos a ver, la bondad y la maldad están repartidas. Las conquistas han tenido siempre multitud de atrocidades, de violencias. Pero no solo han conquistado los españoles, y también han traído cosas buenas. Entonces, la maldad y la bondad están repartidas. Si los procesos de petición de perdón pueden llegar al infinito, porque como decía un periodista, ¿por qué el presidente de México no pide perdón? Porque los mexicas destruyeron a pueblos mexicanos precedentes. Eso sí que eso no estuvo mal. Es decir, si empezamos, esto es como lo de la devolución de objetos, ¿no? Si empezamos a devolver desde el Louvre, desde el Museo de Berlín, desde el otro, todos los objetos que proceden de... se acabó el mundo. Pues esto es así. Claro, si todo el mundo empieza a pedir, claro, es que el otro hizo, es que el de aquel... Géneros de necedades. Profesor, permítame, como hispanoamericano, decirle una cosa. Las conquistas no son todas iguales. Porque España no tiene por qué pedir perdón. Yo como hispanoamericano, España no tiene que pedir perdón por nada, absolutamente por nada. Porque España libera a América del canibalismo, la libera de la antropofagia. Porque cuando Cortés llega a México, lo que hay es un imperialismo antropófago que se comía 20.000 personas por año, según las cifras mínimas dadas por Prescott, aunque Prescott no se atreve a decir que las cifras de 150.000 son erróneas. Entonces a mí, cuando llegué a España en el 88, yo ya vi este fenómeno de cómo crecía la leyenda negra. Me asombraba, se entiende, que los españoles, en vez de ponerse de pie, y esa es una de las causas por las cuales triunfa la leyenda negra ahora, en vez de ponerse de pie y decir nosotros no tenemos que pedir perdón por nada, se ponían de rodillas y admitían que podía compararse la leyenda de la conquista española de América, que en realidad es una liberación, con la conquista norteamericana o inglesa de América del Norte, donde ellos distribuyen frazadas con virus de viruela, ¿no? Mientras que España llenaba América de hospitales y universidades. Había 45.000 libros en el Colegio San Pablo, en Lima, cuando en Harvard había apenas 4.000. Entonces yo le pregunto a los españoles, ¿de qué pedir perdón? Yo como hispanoamericano le digo que España no tiene que pedir perdón por nada. Bueno, dos cosas. Yo estoy de acuerdo. Ahora bien, todas las conquistas tienen violencias y todas las conquistas tienen cosas buenas y malas. No entro a comparar. En cuanto a pedir perdón, a mí me parece una necedad heredada de la cultura católica de pedir perdón. Pedir perdón es una tontería y desde luego nunca más allá de lo que es la responsabilidad individual. Pedir perdón por mi padre, por mi abuelo, por mi bisabuelo, por mi tatarabuelo, me parece una necedad. Pero repito, la propia idea de la petición de perdón me parece que es una infiltración de una cultura católica de la que la sociedad tendría que empezar a liberarse. Esta es mi opinión. Cuando queráis hablamos de documental. Yo quería hacer una pregunta, Beatriz Paredes, de la Contra TV. Creo que ahí está confirmado que Radio Televisión Española ha comprado los derechos para emitir el documental en abierto, ¿no? ¿Se sabe qué planes hay, si va a apoyar esta iniciativa y por fin poder ver desde otros ángulos la verdadera historia de nuestro país? Bueno, Televisión Española sí, compró, bueno, entró en coproducción, quedándose los derechos de emisión en televisión en abierto. Y la verdad es que, bueno, ¿qué planes hay? Cumplimos, entregamos una versión de la película más corta, porque de 1 hora, ya es bastante corta. Y no hemos vuelto a saber nada más, o sea, les hemos invitado al estreno, y hay un productor delegado de Televisión Española,
en la película y no han venido, se han expulsado, no han mandado tampoco. Están haciendo señales de ahí. Sí. Seguramente vendrán, pero a última hora. Ah, vale. Bueno, bueno esperemos que vengan, sí. Pero bueno, en fin, no sabemos qué van a hacer con la película. O sea, tienen no pueden decir cuándo les parezca bien, pero después del estreno. Después del estreno, en cualquier momento. En cualquier momento se lo pueden decir. Gracias. Sí, Vicente Castelló para el canal de Hispanos contra la Leyenda Negra. Muchos de nuestros seguidores nos preguntan que además de si se va a distribuir en América, que ya no han respondido, si va a haber una opción de que se pueda ver online o comprarlo. Ah, bueno, sí, eso lo tenía que contar. Que, o sea, la película, bueno, es un poco ahora, se estrena dentro de 15 días. Tendrá la vida que consigamos darle en los cines, que, bueno, por eso, vamos, gustaría que apoyarais o sea, si la película al principio está en un cine, va gente a verla, se mantiene algo más, ¿no? Si de repente en los primeros días tú piensas, no, llegue a verla, pues si está 3 días, un fin de semana, y que vaya nadie pensando que van a ir a verla, desaparece, a los 3 días ya no vuelve, ¿no? A partir de diciembre, del 3 de diciembre me parece, saldrá online y en DVD y en Blu-ray, que son el compromiso que tenemos con muchos de los mecenas de esta película. Esta película se ha podido hacer en gran parte gracias a una campaña mecenazgo que hemos hecho y en la cual han participado 1.553 personas hasta ahora. Entonces, claro, ha sido un éxito fantástico, la verdad, el apoyo que hemos tenido, el entusiasmo con el que muchos han aportado, bueno, pensando eso, ¿no? Que quizás conocer el pasado ayuda a hacer el futuro, ¿no? A construir el futuro, ¿no? Como dice Marcelo. No sé, esa ha sido un poco nuestra sorpresa y nuestra alegría en contar con toda esa tremenda aportación de gente que no nos conocía para nada, pero que pensaba que estaba bien hacer una película como esta, ¿no? Entonces, eso ha sido un gran estímulo, ¿no? Aparte que materialmente nos ha permitido afrontar la película, que no tiene más ayudas que el Ayuntamiento de Salamanca y la Comunidad de Madrid, que nos dio un dinero de desarrollo, ¿no? Que, bueno, nos permitió empezar. Bueno, y como sabemos, empezar ya es hacer la mitad. Al principio es la mitad del camino. Decía antes, ¿no?, que la génesis del documental la podemos ubicar cuando estaba usted leyendo el libro de Margarita. No sé si nos puede contar un poco más de por qué se le ocurrió, ¿no?, hacer este documental, cómo fue el proceso de selección de todos los historiadores, todos los expertos que participan, cuál fue su primera respuesta, ¿no?, sobre, oye, pues sí que es necesario hacer esto, y luego una última sobre el proceso más técnico, ¿no?, porque evidentemente no hay imágenes más allá de pues, manuscritos, de cuadros, de todo eso, un poco cómo ha sido esa dificultad, ¿no?, de engranar las imágenes y todo lo que dicen los protagonistas. Bueno, pues no sé, yo leyendo el libro de Elvira, pues bueno, ya os lo he contado antes un poco, pues sentí que esto, bueno, yo es que, o sea, no es que se me crease un documental es que yo me dedico a hacer documentales. que sí, o sea, que sí. Puede decir otra cosa, a lo mejor se me había ocurrido hacer otra cosa distinta, pero vamos, digo que como, y uno, pues, bueno, yo ya hace tiempo que trato de hacer, que no hago nada que no me interesa, o sea, que no hago no tengo tiempo que perder en hacer cosas que no me interesan. Tengo la suerte he tenido la suerte de poder hacerlo. Y en este caso, pues, bueno, a veces pues, lees algo, te entusiasta, conoces a
y quieres a alguien y quieres contar la experiencia que has tenido, ¿no? Y yo, para ese caso, hago un documental. Con el libro de Elvira, bueno, pues me pasó eso, pero y otras veces la furia se me pasa, porque tienen otras cosas. Pero en este caso no. Entonces, lo primero que hice fue buscar a Elvira y llamarla para ver si me dejaba, vamos, si le parecía bien la idea, ¿no? Y parece que le pareció bien. Y entonces, bueno, ha sido un proceso de 3 años, de más de 3 años. Primero, bueno, eso, bueno, organizar asuntos, luego encima nos amplía estos años perdidos, o sea que ha sido, bueno, que nosotros los hemos aprovechado, pues, más o menos, bueno, pues en la medida de lo que hemos podido, ¿no? No hemos podido viajar fuera de España, porque la cosa se complicó muchísimo, pero bueno, hemos ido trabajando durante los encierros estos y todas estas cosas. Y la selección, bueno, la verdad es que pues ha sido quizás claro, cada uno de los que participan, que la lista completa la tenéis en la hojita de esta, digamos, habla de algún campo en especial, ¿no? O en alguna cosa que... luego la conversación se extiende, o sea que han sido muy generosos con su tiempo, con su sabiduría y con su entusiasmo, sobre todo, ¿no? Y bueno, pues esto nace de conversaciones largas, a veces están 1 hora, 2 horas hablando, o más, ¿no? Y al final, la verdad es que, claro, lo duro es seleccionar, ¿no? Pero vamos, la verdad, todos los actores que han participado, bueno, son grandes conocedores, o sea, de lo que hablan, o sea, que es lo importante, o sea, no es gente que habla de que no... O sea, si hubiéramos puesto una voz en off contando lo mismo, seguramente no habría tenido el valor ni la o sea, porque hablan, son responsables de lo que dicen, no del resultado de la película, pero sí de cada una de las cosas, y avalan con su trayectoria, con su profesionalidad, con sus estudios, lo que están contando. O sea, por eso hemos ido a buscar lo mejor que hemos encontrado en el campo de la historia. Y luego otros aparecen por arte de magia. Pero bueno. Perdona, no sé si era algo más. ¿Creen que esta película va a ser un precedente, va a constituir un precedente para que vengan otras películas de este estilo? Porque libros y obras sí que hay muchas, los expertos, los académicos que saben, hay muchos, y como han dicho antes, en la batalla esta de la difusión, donde España siempre ha perdido. ¿Creen que esto puede suponer un precedente para que más gente se anime y se una a esta difusión ya no solo de libros, sino también de películas? No. Yo quisiera llamar la atención sobre el título, claro. España, la primera globalización. Es una raya en el agua. Nosotros luchamos contra 200, 300 años de una inercia histórica, que, como él ha señalado, está tan absolutamente incrustada que nosotros no tenemos una tradición de producción de audiovisuales y de documentales históricos de ninguna clase. O sea, lo que la televisión francesa tiene, la televisión italiana tiene, la televisión inglesa sobre todo tiene. Nosotros no es que no tenemos algo parecido, es que no tenemos ni una roseta. Entonces, haces una cosa como esta y tienes que levantar el edificio entero ex nihilo. ¿Entiendes? No es lo mismo para nada que ponerse a producir documentales históricos donde hay ya un camino abierto, una tradición, unas formas de trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Todo es muy trabajoso, todo cuesta mucho trabajo. ¿Sabes? Es como vas a hacer una paella y tienes que sembrar el arroz, buscar la leña, fabricar la cacerola. Entonces es tremendamente dificultoso, y lo que hay enfrente es una política de Estado de muchos estados de dejadez absoluta, de falta total de interés por ofrecer una historia a sus ciudadanos que no les resulte vergonzosa. Probablemente el interés es justamente el contrario, que se avergüencen
de esa historia, con todo lo que eso supone de autoestima, etcétera, etcétera, 500 millones de seres humanos, y creo que de esos 500 millones el 99,999 con estudios superiores ha llegado a la edad muy adulta sin saber que el aliado comercial más importante que China tuvo en el mundo fue la monarquía hispana, sin comparación con ningún otro reino, ni país, ni nada del mundo. Eso es un misterio para la inmensa masa. ¿Cómo hemos generado esos agujeros negros de desconocimiento? Pues quizás en el mantenimiento de esos agujeros negros de desconocimiento van los intereses económicos y políticos de muchos, de manera que es muy difícil que se genere lo que en la política de Estado, de estados grandes como México o España, o lo que queda de ella, o Colombia o Argentina, etcétera, etcétera, nunca ha habido el menor interés por hacerlo funcionar, en gran parte porque, digamos, han heredado o se han aprovechado sus clases dirigentes de una visión de la historia que les pone a salvo de toda responsabilidad. El perdón se le pide siempre a otro, ¿no? Ese otro siempre está fuera y siempre eso te exime absolutamente de esa culpa de nada. Hay que mantener la versión catastrófica, no 200 años, sino 500 años, los que sean necesarios, porque estamos a salvo completamente de toda la responsabilidad de la catástrofe económica constante de Hispanoamérica, de la marginación de sus poblaciones indígenas y mestizas, etcétera, 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 etcétera. La coartada perfecta. ¿Cómo va esa clase dirigente a despojarse de ese beneficio? ¿Entiendes? Que les permite subsistir y les ha permitido llegar hasta aquí ocupando esa posición de privilegio. Esto es una raya en el agua, no te haces ilusión de ninguna clase. Pero ha estado bien. Ha estado bien. Yo me temo que suscitará críticas. Bastantes Hombre, sin duda. Si no nos linchan en la puerta de... Yo creo que sobre todo en el país. Porque hay unos sectores que no admiten que esto se pueda tocar. De ninguna manera. Es verdad, sí, no, hay gente que se va a negar a verlo, por si acaso le llamaba la atención sobre el título, porque el título, ¿no? Quiero decir que utilizar la palabra, no dices este país, no dices nación de naciones, dices España, ¿no? Y entonces, claro, y primera globalización, entonces es un título ya reivindicativo, ¿no? De un papel protagonista en España en un momento dado, ¿no? Que muchos, pues suscita la palabra España en buena parte de la población española y hispanoamericana, es la de la imposición. Esa unidad, ese nombre, es una imposición. Esto es lo que es la cárcel de naciones, es la imposición, es la falta de derechos, todo esto va, digamos, vinculado a ese nombre, ¿no? Y luego, primero, la globalización, claro, eso también es muy importante, porque yo diría así un poco para los periodistas, el plan titular. Piensa en todo. Y entonces, con España, el mundo da la cara, por así decirlo. Da la cara. La faz de la Tierra es con ese viaje, el viaje de Magallanes Elcano, que es un poco la alusión vedada, ¿no? Que aparece ahí con primera globalización. El mundo da la cara. Hasta ese momento el mundo era desconocido. Esto tiene un valor extraordinario, claro. Desde el punto de vista este San Benito de la falta de ciencia. En 30 años, que va desde 1500 hasta 1530, vamos a poner 1521 la cartografía, desde la náutica española y portuguesa, penetrando en el Atlántico, desde la náutica, pasando por la cartografía hasta la cosmografía, el mundo cambia absolutamente, totalmente, que lo dice en el documental. Pasa España por el mundo cambia totalmente. Pasa Roma por el mundo cambia absolutamente. Pasa España por el mundo cambia y tiene la figura que tiene actualmente. Cuando Gagarin mira desde fuera de la Tierra, y la bola que ve es la bola que ya había conocido en los planiferios, en los mapas. Y quien primero empieza a hacer planiferios y mapas se empiezan a hacer en Sevilla. Mapas de verdad, mapas reales, no mapas imaginarios, mapas reales. El mundo cambia y cambia para bien. Que eso es lo que los españoles no se atreven a reivindicar. El mundo cambia y cambia para bien. Y no solamente porque España lleva la idea de justicia y libertad, ¿verdad? A pesar de cualquier injusticia que se pueda haber cometido. Porque un conjunto de hombres, como una sociedad,
tiene violadores, tiene asesinos, porque no puede haberse en una sociedad donde no existan hombres que no cometan crímenes. España lleva a América la idea de justicia y libertad, y eso no la lleva ninguna nación del mundo después de España. Francia no llevó al África la idea de justicia y libertad. Si hubo criollos, ¿verdad?, que hicieron la independencia, la hicieron en la ciudad de Buenos Aires, porque el 25 de mayo dijeron, hemos aprendido de la escuela teológica española que el poder viene de Dios, pero no al gobernante, no al rey, sino al pueblo, y el pueblo se lo da al rey. Y si el rey no está, el poder es nuestro, no del pueblo. Es decir, España lleva el germen de la democracia a todas las regiones del mundo. Y ahora resulta, se entiende que España, se entiende, es la imagen del totalitarismo. Pero yo me pregunto, ¿cómo los españoles no pueden entender, ¿verdad?, que no había ninguna idea de justicia y libertad en América? Que la idea de justicia, que todos los hombres son iguales, malgrado se entiende que después haya habido explotación, como había explotación de clase en Inglaterra, que era mucho más que la que había, se entiende, en América Española, llevaron a la idea de justicia y libertad. ¿Cómo un pueblo no puede reivindicarse a sí mismo diciendo yo llevé la idea de justicia y libertad? Si mientras, se entiende, en México, en el Río de la Plata, uno podía no trabajar, en Inglaterra, durante el mismo periodo, si uno no trabajaba y no tenía papeleta de trabajo, era condenado a la horca. Entonces yo me pregunto, y me quedo parado, se entiende, y frío, ¿cómo puede esta gente, se entiende, ahora tener problemas para decir lo que hizo? Y pedir disculpas, y hacer análisis académico, no, lo que pasa que nada. Lo que pasa es que llevamos una idea de justicia y libertad, con lo que eso conlleva cuando la llevan los hombres. Los hombres cometen todo tipo de cosas, bueno, pero la idea general, el proyecto general es un proyecto de justicia y libertad, malgrado, se entiende, los errores e injusticias que se pueden haber cometido. ¿Y cómo España no puede reivindicar eso? ¿Cómo puede tener vergüenza de eso? Y las injusticias se pueden haber cometido desde el canon de la justicia que llevan, porque si claro, no tienes justicia... Eso se ha reivindicado. Otra cosa es que no tenga la audiencia que podría tener, pero se ha reivindicado y existen trabajos, eso es así. Y luego hay una cuestión, yo tengo mucho miedo siempre en esto, de dejar la leyenda negra y caer en la leyenda rosa, porque el historiador tiene que quedarse en el centro y valorar ambas cosas. Cuidado, no nos pasemos de leyenda negra. No, España ha hecho cosas muy buenas, ha hecho también cosas malas, como cualquier otro país. Es verdad que en la historia, yo no comparto en la historia del mundo... En absoluto comparto eso. Bueno, No puede compararse la conquista francesa del África y la conquista inglesa de Australia. No puede compararse de ninguna manera. Me indigna, se entiende, cuando los españoles dicen eso. Y lo digo como hispanoamericano. No las comparto. Me indigna. Te digo que no podemos decir todo lo que se hizo. No es verdad. Se hizo mucho bueno, sin duda. Las universidades, la religión, muchísimas cosas, las industrias que se llevan, cosa que no hacen los ingleses, etc. El mestizaje. El mestizaje. El mestizaje, muchas más cosas. Estamos de acuerdo. Pero repito, no caigamos en la parte de decir, somos los mejores. No. Somos. Todo esto, si me permite, forma parte de algo que viene de mucho antes que existe España, que es que los imperios están en una categoría moral distinta al resto de las unidades políticas que en el mundo hay. Si uno no se va, por ejemplo, y dice Corinto, ¿no? Polis de Corinto, polis de Atenas, y va y le hace un juicio moral. Te acercas a Roma, en el momento que te acercas a Roma, empezando por Monsen, cuyos tomos son el juicio moral a Roma en realidad, cuando te acercas a un imperio, lo primero que haces es hacerle un juicio moral. Eso no se entiende muy bien por qué, cuando los atenienses hacían barbaridades, que las hicieron muy gordas, no merecen un juicio moral, es una mala tarde la tiene cualquiera. Pero si la hace Roma, entonces esto entra dentro de una categoría moral diferente. Es decir, yo escribí ese libro para intentar explicar que esa idea del juicio moral distinto a los imperios es que todo el mundo la tiene asumida, es decir, te acercas a un imperio, a cualquier imperio, e inmediatamente proyectas un juicio moral sobre ese imperio. Yo creo que esto es casi una cosa arquetípica, ¿no? Es la idea esta de que todo poder grande es horrible, monstruoso y destructivo, y todo poder pequeño que se le opone es como David contra Goliat, ¿no? Es siempre gracioso y tiene razón, y estamos llenos de esta guerra de las galaxias, ¿no? O sea, el imperio es lo malo, es el pequeño isla, pequeña estrella, pequeño lo que sea, pequeño. La palabra mágica es pequeño.
que lo otro es grande y tiene que ser malo, todos lo sabemos, ¿no? Es como una cosa arquetípica que está casi por debajo de lo racional. Entonces, te acercas al imperio y le haces un juicio moral. Eso, bueno, lo merecieron los romanos y lo hemos hecho toda la vida con Roma. Roma que nos deja todo, o sea, Roma que nos deja todo. Nos quitan del suelo Roma y no sé dónde quedamos. Yo comprendo que habrá quien encuentre mucha gracia en Numancia, pero yo no quiero vivir en Numancia, ¿vale? Yo quiero vivir en una ciudad romana que tiene las calles empedradas y tiene agua corriente, ¿vale? Y tiene un magistrado y me gusta mucho y no quiero vivir comiendo tortas de algarrobo, no quiero. O sea, no, si puedo elegir, quiero una ciudad romana. Entonces, pero automáticamente todo el mundo le levanta un monumento a Numancia y al heroísmo numantino, ¿vale? Porque son los pocos frente a los muchos, y esas lecciones de extinción en principio es una cosa terrible, Roma, ¡guau! Bueno, pues eso es exactamente la misma imagen que se proyecta sobre España, con el agravante de que España tiene sobre sí dos condenas de dos religiones. La católica, encarnada en Fray Bartolomé de las Casas, el Papa Francisco y todos ellos en conjunto, y la protestante, porque fue, a pesar de todo, el gran paladín del catolicismo y le cayó encima toda la condena de una nueva religión, con lo que, bueno, Franco Paz lo llama la yihad contra el Imperio Español. Hubo un cierto escándalo porque yo dije que la leyenda que estaba en el ADN del protestantismo. Franco Paz, que es perfectamente inglés y protestante, dice que contra España se desató una yihad. Y eso son dos religiones, no una, dos religiones, a las que hay que sumar luego un conflicto de intereses dinásticos entre los Habsburgo y los Borbones, que es la tercera. O sea, que si España no ha perdido más, pues que el asombro es que haya conservado mínimamente una noción de cualquier cosa. Quiero decir que lo interesante, en mi opinión, es preguntarse el por qué ocurren determinadas cosas. Y una de esas es por qué el imperio, cualquier imperio, merece un juicio moral y tiene que estar en una categoría histórica distinta al resto de las acciones históricas. Es decir, porque hizo lo bueno, porque hizo lo malo, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Bueno, toda conquista es conquista. Yo no estoy de acuerdo contigo, Marcelo. Toda conquista es conquista. Nadie conquista con biberones de leche pascual. ¿Estamos? Ahora, el asunto está, ¿qué hace uno con su conquista? A los 20 años, a los 30 años, a los 50 años de su conquista. Llegó Escipión el africano y tampoco llegó con biberones de leche pascual. Ahora, 50 años después de haber llegado los romanos, ¿la vida en la península ibérica era mejor o era peor? Y ese es el planteamiento que hay que hacerse. 50 años después de la conquista en América, ¿la vida en América era mejor o era peor? Pues es que hay que plantear las cosas en un ángulo diferente, ¿no? Y no permitir el desquiciamiento de los temas históricos. Porque es que si no lo que tenemos es un enrocaos en 3 o 4 puntos de los cuales es imposible salir. Y como es imposible salir, no tenemos ni la más remota idea, ¿vale? Los que viven en Acapulco y en Veracruz, por ejemplo, pues te tienes que ir a un super mega experto, porque jamás han enseñado a sus alumnos en sus escuelas que sus ciudades formaron el primer eje comercial del mundo, ¿vale? Que conectó a China con el resto del continente. Por ejemplo, fíjate qué cosa más chiquitilla y más insignificante, ahora que tenemos China convertida en el mega imperio. A lo mejor, si hubiéramos estudiado esa parte de nuestra historia, estaríamos en condiciones de comprender algunas cosas que están pasando ahora, que era realmente lo que a mí me parecía más interesante de todo. Es decir, comprender que el poder del mundo anglosajón ha estado en un antes y un después de una situación de globalidad comercial en la que ellos no eran los protagonistas, eran otros los protagonistas, y esos protagonistas eran la monarquía hispánica y China fundamentalmente. Sí, porque tenemos que ir terminando. Bueno, pues no sé. Sí. ¿Tenéis alguna pregunta más? Vale. Pues gracias. Vale, pues muchas gracias. Y ahora, Gracias a vosotros. muchas gracias a todos, gracias a porque nos han acompañado en la rueda de prensa. Y bueno, no sé si ahora veréis la película, supongo.